Muy buenas, baturrillers. La sumisión europea en la guerra de Ucrania. Si los ucranianos van ganando, ¿por qué están tan desesperados por recibir tanques? La respuesta es que la realidad en Ucrania es menos halagüeña de lo que nos cuentan. Desde el comienzo de la guerra, los publicistas que componen el gobierno del actor Zelensky han sabido crear un personaje icónico de barba cuidadosamente descuidada, ceño permanentemente fruncido y camiseta verde caqui, pero han demostrado ser muy poco fiables como fuentes de información para conocer lo que ocurre sobre el terreno. Primero fueron las puestas en escena para denunciar supuestas masacres o los inexistentes bombardeos indiscriminados sobre población civil, cuya falsedad podía comprobarse en tiempo real en las webcams ucranianas. Sin embargo, lo que ha marcado un antes y un después en la pérdida de credibilidad del gobierno ucraniano ha sido su intento de culpar a Rusia de los restos del misil que cayeron sobre Polonia matando a 2 personas. Para enfado de los países occidentales, Zelensky mintió descaradamente con el objetivo de intentar arrastrar a la OTAN a una tercera guerra mundial. Los mejores analistas independientes del conflicto dibujan un escenario bélico opuesto al que retratan de forma tan voluntarista los medios de comunicación occidentales. De hecho, para aquellos que quieran seguir consumiendo prensa, la forma más rápida de comprender lo que ocurre en esta guerra es sustituir la palabra Rusia por Ucrania y viceversa. Así, si leen que los rusos están desmoralizados, sin armamento ni munición, entiendan que se refiere en realidad a que los ucranianos están desmoralizados, sin armamento y ni munición. Y si leen que en 6 meses Ucrania retomará Crimea, como hace la prensa inglesa, interpreten que quizá dentro de 6 meses las tropas rusas estén en Kiev u Odessa. Lo más probable es que, tras la mini contraofensiva ucraniana del otoño, que permitió a Ucrania obtener una pírrica victoria propagandística a costa de sufrir gran número de bajas, el bando ruso aprovechará su clara superioridad para recuperar la iniciativa en una ofensiva que traspasará las principales líneas de defensa ucraniana. Rusia está interesada en diezmar sistemáticamente lo que queda del ejército ucraniano antes de avanzar, y tras su error estratégico inicial, los rusos avanzarán de forma metódica evitando exponerse. Tras el espejismo provocado por la heroica resistencia ucraniana y la ingente ayuda americana, ya prácticamente agotada, los medios parecen haber olvidado que Rusia sigue siendo la segunda potencia militar del mundo, con unas reservas inmensas, superioridad aérea, terrestre y electrónica, y sobre todo, con una artillería que machaca las posiciones ucranianas con una cadencia de fuego varias veces superior a la ucraniana. La reciente toma de Soledar, que Ucrania tardó 2 semanas en reconocer, y la inminente caída de Bakhmut, donde Ucrania ha concentrado muchas tropas, puede suponer un punto de inflexión. Putin no repetirá lo que él considera su error inicial, esto es, actuar con contención ante un país eslavo, hermano, para facilitar las posteriores negociaciones, dado que la propia Merkel ha reconocido que los incumplidos acuerdos de Minsk firmados entre Rusia y Ucrania en 2014, con el beneplácito de Francia y Alemania, fueron solo una treta occidental para ganar tiempo. En esta ocasión, Rusia llegará hasta donde tenga que llegar para poder imponer unas condiciones que le garanticen una seguridad duradera al otro lado de su frontera de modo más fiable que la frágil palabra de los políticos occidentales. En este momento no será Zelensky quien negocie en nombre de Ucrania, sino otro gobierno diferente, quizá compuesto por algún militar escandalizado ante la innecesaria destrucción de su país. Llegado el cambio de marea, posiblemente los americanos estén deseando cortar amarras antes de que el barco se hunda. Sin duda, lo que más les convendría para salvar a la cara sería un golpe de estado en Ucrania con un nuevo gobierno ilegítimo no reconocido internacionalmente que negociara un alto el fuego. Así, justificaría mantener las sanciones contra Rusia y la OTAN no quedaría de perdedora. Pero en ausencia de este escenario, Estados Unidos puede considerar que una victoria rusa es una amenaza existencial para su hegemonía, en cuyo caso podría acometer una huida hacia adelante entregando, por ejemplo, armas de mayor alcance que atacaran objetivos en territorio ruso. Se han cruzado muchos límites, y los odios alimentados por el espanto de la guerra perdurarán. Lo que quede de Ucrania no olvidará la agresión rusa. Y Rusia no olvidará que Occidente envió armas para matar soldados rusos, pero no aceptará que los ataquen en su propio territorio, una línea de no retorno a la que pueden arrastrarnos el belicismo del imperio anglosajón y el servilismo de una Europa a punto de diluirse en la nada.
Con el paso del tiempo va quedando meridianamente claro que esta guerra fue siempre un pulso de poder entre Estados Unidos y Rusia, en la que los muertos los ponía el pueblo ucraniano, entregado a un sacrificio estéril por sus propios gobernantes y por Estados Unidos, y el suicidio económico y geopolítico lo ponía Europa, inmolada por su élite política. Antes de la guerra, Ucrania era un estado fallido, denunciado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por restringir libertades fundamentales, paupérrimo y enormemente corrupto que se desangraba por la diáspora, ya que los ucranianos no querían vivir en su propio país. De hecho, desde el 2001 no se había realizado ningún censo. ¿De verdad se cree en el cuento de que ahora es una democracia ideal luchando por la libertad? ¿Qué hacía la OTAN entrenando, armando y alentando al ejército ucraniano para atacar a Rusia en Crimea? ¿Qué hace la OTAN defendiendo de esta manera a un país no miembro? ¿Qué hace atacando indirectamente a un país que no ha agredido a ningún país miembro? El resto del mundo, que no es Occidente, tiene claro que esta guerra era perfectamente evitable y que su génesis ha sido la constante provocación a Rusia por parte de la OTAN y los Estados Unidos. Para alargar la guerra, hicieron descarrilar las conversaciones de paz de marzo de 2022, cuando apenas había muertos, y las condiciones exigidas podían ser aceptables. Un año más tarde, un 20% del territorio ucraniano ha sido anexionado a Rusia, y han muerto decenas de miles de ucranianos. ¿Para conseguir exactamente qué? De los dos objetivos estratégicos que Estados Unidos tenía en el conflicto, solo logrará uno: el debilitamiento estructural de Europa y la ruptura diplomática y comercial de Eurasia gracias a la complicidad de la penosa clase política europea. El otro objetivo, debilitar a Rusia, será fallido. Las sanciones económicas han fracasado, el autócrata Putin ha reforzado su férreo liderazgo, y Rusia terminará abrazada a Oriente y fortalecida, siendo el único ejército con experiencia de combate indirecto contra otra gran potencia, y habiendo demostrado que el mundo ya no secunda a Occidente, como muestran las votaciones en las Naciones Unidas sobre el conflicto o la negativa a imponer sanciones a Rusia de la mayor parte del planeta, y que Estados Unidos quizá sea un gigante con pies de barro. Desde el punto de vista militar, no hay que olvidar que desde 1945 Estados Unidos ha luchado fundamentalmente contra desarrapados carentes de tecnología o armamento moderno. A pesar de ello, empató en Corea, perdió en Vietnam, Somalia, Afganistán y Siria, y tras 20 años, nada perdurable dejó en Irak, a la que atacó basándose en mentiras oficiales, las armas de destrucción masiva. Los hechos apuntan a que en esta ocasión, en Ucrania como en Irak, la verdad no está del lado de los Estados Unidos, pero por encima del enfrentamiento bélico o geopolítico, lo que refleja este conflicto es, en palabras del historiador francés Emmanuel Todd, que Occidente ha perdido sus valores y están entrando en una espiral de autodestrucción. Bueno, baturrillers, llegamos al final del vídeo. Dejad en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto, dadle a like y compartirlo con vuestra gente si os ha gustado, suscribiros y activad la campanita para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo.